Buenas tardes, señoras y señores. El Ministerio de Agricultura tiene aparentemente el diagnóstico claro. Los precios de la energía ya toparon y llegaron al máximo en el mes de octubre. Desde ese momento hay un punto de inflexión que debería trasladarse también a la composición de los precios en la cadena alimentaria, especialmente en el punto de venta en el consumidor. En ese contexto se ha producido el encuentro con todos los miembros y agentes que operan en la cadena alimentaria en el marco del observatorio, una reunión para ver qué está pasando con los precios de los alimentos, que a pesar de haberse moderado algunas décimas en el último dato, sin embargo no reflejan de una manera visible y nítida la suspensión del IVA o la rebaja en algunas producciones. Hay razones objetivas para que los alimentos bajen de precio y se produzca un cambio de tendencia. Vamos a estar muy vigilantes desde el Gobierno de España en hacer un seguimiento. Yo espero y deseo que se cumpla esta voluntad. Si hay que buscar responsables de esa subida de precios, hay que mirar en la industria de la gran distribución y ahí están sus cuentas y su incremento en los beneficios en los últimos meses que tan mal lo estamos pasando todos los sectores productivos. ¿Qué pasa con esos 7 estudios? Pero ¿qué pasa, por ejemplo, también con la publicación de índices de precios y de costes que la ley de la cadena tiene? O, por ejemplo, también, ¿qué pasa con esa publicación de los precios al consumidor? Bien, pues en este día, 20 de febrero, en el que la cadena alimentaria es noticia, vamos a repasar todo lo que dice la norma, la ley, para entender el margen de la negociación en un mercado libre. Titulares. La sequía que sufre Argentina y la revisión a la baja de la producción del Consejo Internacional de Cereales reactivan los precios de interior con ligeras subidas en trigos y en cebadas. Lonjas como las de Asaja Toledo advierte, sin embargo, que hay poca demanda en un escenario de gran presión al alza de los forrajes. Las lonjas de Binefar, Segovia y Vic marcan el máximo histórico en el precio del lechón, por encima de los 100 euros su unidad. Los analistas dicen que la oferta nacional sigue siendo limitada también en Europa y que la demanda sigue siendo muy fuerte. Son los animales más buscados. Asimismo, el precio de los cebados continúa también hacia arriba. Atención los apicultores y envasadores, termina el plazo para solicitar las ayudas apícolas para la mejora de la comercialización de la miel. Los beneficiarios tendrán que haber actualizado el censo de colmenas antes del 1 de marzo como titular de la explotación, que además deberá figurar en el registro antes del 1 de enero del año de solicitud. Otra obligación será haber realizado al menos un tratamiento frente a barrosis. Arrancamos a pie de campo con esta imagen de los amigos Bustos Alcolea desde Socuéllamos en Ciudad Real, preparando el terreno para las próximas plantaciones de leñosos. Desde Corral Rubio, en Albacete, nos escribe en este caso Pedro Luis, con buen tempero en esas tierras para la labor que está haciendo con los bernetes. En el mercado de cereales, el Consejo Internacional actualiza la previsión de producción y mercancías disponibles y lo hace a la baja, fundamentalmente por el recorte en la previsión de cosecha de maíz en Estados Unidos y también en Argentina. De esta forma, la previsión de producción mundial de cereales, con trigo y cereales secundarios, se recortaría en 8 millones de toneladas en relación a un mes anterior, situándose en 2.248 millones de toneladas. Sobre el consumo neto, esas previsiones en las materias primas dice que se reduce también en 9 millones la estimación desde enero a nivel mundial, mientras que la previsión de existencias finales remanentes al cierre de la campaña, lo que será ya el 30 de junio, se incrementaría en 2 millones de toneladas más. Desde Argentina, precisamente los anuncios de la Bolsa de Rosario sobre el descenso previsto de la actividad exportadora tienen una consecuencia en la composición internacional de las cotizaciones. Y ahora lo vemos en las lonjas de interior. Y es que la sequía condiciona los movimientos. Allí la ganadería está en una situación límite, muy complicada, como demuestran estas imágenes que nos llegan. Las exportaciones también condicionan la actividad de la carga en los próximos meses. El maíz temprano suele enviarse rápidamente a zonas portuarias de embarque y esta campaña, debido a la disminución prevista de los rendimientos del maíz sembrado, el temprano, el potencial de exportación de primavera para ese origen parece estar penalizado. Además, las recientes heladas también son motivo de preocupación según el análisis de Euronext. En materia de exportaciones, Argentina perdería cerca de 8.000 millones de dólares, problema principal para la economía, para el gobierno, para el ministro Massa específicamente, porque hoy la economía nacional depende en materia de importaciones de los ingresos del campo.
Así que esto a nivel de recaudación también son casi 3.500 millones de dólares que el gobierno nacional estaría perdiendo hasta el momento. Ojalá no equivoquemos, pero bueno, la verdad que hay más razones para ser pesimista y pensar en que los números van a seguir derrumbándose. Ojalá no equivoquemos, que pensar en que bueno, que vamos a terminar ya con esto, digamos. No hay un evento climático que le ponga un punto final a esta sequía que fue la más importante de al menos estos últimos 60 años. Vamos a ver cómo se han movido precisamente en las lonjas de Castilla-La Mancha sus precios, cebadas en 284 euros tonelada, €1 más, como también han recogido fundamentalmente los trigos en todos los mercados, los chamorros en Albacete 366 por tonelada, ahí ven esa subida, el maíz de secadero en este caso se mantuvo en la lonja del día 16 en 301 euros tonelada, veremos a ver qué ocurre este jueves. En la de Toledo, también de gran consumo, hay movimientos fundamentalmente en la lonja de Asaja, en esta provincia mantuvo las cebadas de pienso en 297, los trigos de pienso 2 euros más a 325, en esta lonja también de Asaja, el maíz de secadero €1 más a 316 y la avena cayó 6 euros en el diferencial con el último precio a 306, ahí ven también ese precio. En Ciudad Real, la situación, por ejemplo, de cebadas, en este caso de pienso, suben 3 euros a 283 en el último precio revisado por este mercado, los trigos forrajeros a 304, €1 más también, y el maíz de secadero en Ciudad Real estaría en 305. Aquí tampoco ha habido ningún cambio como ocurrió, por ejemplo, en Albacete. Si miramos al calendario, 2 años han pasado de las reclamaciones de los agricultores al límite para pedir precios justos por las calles de todo el país, de aquellas tractoradas. 2 años después piden ahora que quede claro que no son los responsables de las subidas de la cesta de la compra. Y en ese contexto está la reunión del observatorio que ahora detallamos. Pero ¿qué dijo la reforma de la ley de la cadena alimentaria? De aquellas protestas se sucedieron 2 cambios donde quedaba precisamente clara que la idea era soldar el precio en origen construyendo la cadena de valor de abajo arriba y nunca por debajo de costes de producción. Con esa idea se fueron articulando modificaciones con una cláusula obligatoria para que el precio pagado al productor fuera igual o superior a costes, con índices objetivos del Ministerio de Agricultura, que este asunto ha vuelto a salir en la reunión de este lunes, o por acuerdo entre las partes. Eran las 2 opciones para marcar esos índices. La venta a pérdidas quedaba prohibida, no podría venderse a precio inferior al comprado en el eslabón inmediatamente anterior de la cadena alimentaria, y en cuanto a las promociones, en la gran distribución, las cadenas de supermercados quedaban restringidas las actividades promocionales solo por acuerdo con el productor, ningún operador cargaría sobre el anterior los costes derivados de su política comercial. Las sanciones se catalogaron como graves o muy graves por ausencia de contrato de venta o falta de elementos, serían públicas cuando fueran firmes, más presupuesto para la inspección de SELAICA y un convenio de refuerzo también con las comunidades autónomas. Por tanto, con este nuevo marco legal reforzado, si estas son las cláusulas de la ley de la cadena alimentaria, hay quizás algún eslabón suelto que esté aprovechando la coyuntura de crisis para marcar esos márgenes. El Ministerio de Agricultura tiene claro que los precios de la energía, que revolucionaron desde luego todo y dispararon la inflación, ya tocaron techo en octubre. Y por tanto, si no hay ningún elemento exógeno, como la climatología o la guerra, que empeore el escenario económico, lo esperable sería que las bajadas de costes en origen acaben trasladándose ya al consumidor. Pero ¿por qué no lo han hecho de una manera más visible como sí otros valores? Sobre todo tras la suspensión del IVA o la rebaja promocional. Están viendo la imagen del observatorio reunido este lunes en el Ministerio de Agricultura, donde Luis Planas ha vuelto a reclamar responsabilidad. Sobre la mesa estaba también la posibilidad de ampliar la suspensión de esa rebaja del IVA a otras producciones como la carne, frente a las propuestas del socio coalición de gobierno que había planteado topar alimentos o bonificar un 14% la cesta de la compra. Si estos costes de producción evolucionan en una medida de ser de cuantía menor, hemos pedido que efectivamente se trasladen así. Y yo creo que la respuesta unánimemente por parte de todos los participantes ha sido positiva. Yo creo que todo el mundo quiere hacer un esfuerzo en la medida de sus posibilidades. Evidentemente no a costa de otros, y me parece normal. Vamos a estar muy vigilantes desde el Gobierno de España en hacer un seguimiento. Yo espero y deseo que se cumpla esta voluntad. Por tanto, hay razones objetivas para que los alimentos bajen de precio y se produzca un cambio de tendencia. No solo por el análisis de lo que estamos viendo a nivel internacional, sino por la decidida voluntad del Gobierno de España, la decidida voluntad del presidente del Gobierno y de todo el Gobierno
de hacer cuanto esté en nuestra mano, desde un punto de vista del compromiso con nuestras familias, con los ciudadanos y con los sectores más vulnerables. Por parte de la distribución, lo que nosotros hemos trasladado es que somos conscientes desde el principio que estamos ante un problema de costes, no de márgenes, y que afecta a toda la cadena, a todos los eslabones, no a la distribución. Este no es un problema de la distribución de alimentos en España, no es un problema de las cadenas de distribución en España, ni de sus márgenes, no es un problema de los supermercados. Es un problema de todos. Además, este incremento de costes se está haciendo un esfuerzo por parte de todos los eslabones de la cadena para absorber parte de ellos. Por lo tanto, nos está trasladando el 100% de los incrementos de coste al consumidor. Y como bien ha dicho el ministro, en un contexto europeo en el que todos estamos afectados y en un contexto global, España se comporta mejor que los países del entorno de la Unión Europea y tiene una cesta de compra más barata que la media de la Unión Europea. Coincidimos en que, al ser un problema de costes, los precios empezarán a moderarse y estabilizarse a medida que estos costes se vayan reduciendo o se vayan compartiendo de una manera más regular y predecible, ¿no? La situación es la que es, y aquí la que es que tenemos unos costes de producción desbordados, y mientras esto no se arregle, pues la situación será imposible de solucionar. La cadena, mi reflexión, la cadena ha funcionado perfectamente ha funcionado en las situaciones más complicadas. Yo, desde luego, mi trabajo está en buscar soluciones, no en buscar culpables. Las organizaciones agrarias ya venían pidiendo incorporar la carne o la miel a la rebaja del IVA. En ese encuentro han exigido igualmente el prometido estudio de costes, al menos para producciones estratégicas como la carne de vacuno, también de ovino o los hortícolas y la miel. Dejar claro que agricultores y ganaderos no somos los responsables de la subida del precio de la alimentación en la distribución, el precio a los consumidores. Si hay que buscar responsables de esa subida de precios, hay que mirar en la industria de la gran distribución, y ahí están sus cuentas y sus incrementos en los beneficios en los últimos meses, que tan mal lo estamos pasando todos los sectores productivos. En diciembre del 2020 se aprobaron la elaboración de 7 estudios de cadena de valor sobre 7 producciones agrarias, para darle transparencia al funcionamiento de la cadena. Y esa transparencia es absolutamente fundamental, tanto para nosotros como productores, como también para el consumidor. ¿Qué pasa con esos 7 estudios? Pero ¿qué pasa, por ejemplo, también con la publicación de índices de precios y de costes que la ley de la cadena tiene? O, por ejemplo, también qué pasa con esa publicación de los precios al consumidor que en su momento el Ministerio de Comercio, Industria y Comercio publicaba. Desde COAG hemos reclamado constantemente que se publicaran y al día de hoy no sabemos nada sobre esta publicación. Bien, pues con esos planteamientos le recordamos que la primera reforma de la cadena alimentaria fue con las protestas de los agricultores en la calle. Después, en diciembre de 2021, concluyó una nueva reforma para ampliar el catálogo de prácticas desleales, con esa obligación de los contratos a partir de 1.000 euros de valor, la prohibición que decíamos de destruir el valor, los pagos al operador anterior, mayores multas por infracción. Pero fundamentalmente quedaba prohibida esa práctica que tanta tensión había generado en estos últimos años, con más mejoras como la precisión del coste efectivo de la producción y la nulidad de cláusulas en fraude de ley, por ejemplo. Otras mejoras: se creó ese registro digital de contratos que está en vigor desde finales de enero, mejora el papel del mediador y más protagonismo para el Observatorio de Precios, que hoy se ha reunido. Seguiremos analizando los ecos precisamente de este encuentro. Este lunes, atención a los apicultores, termina el plazo de las ayudas apícolas para la mejora de la comercialización de la miel. Para poder ser beneficiario tendrá que haber actualizado el censo de las colmenas antes del 1 de marzo como titular de la explotación, que además deberá figurar en el registro antes del 1 de enero del año de solicitud. Ya saben que otra obligación será haber realizado al menos un tratamiento frente a la barrosis. Así lo establecen las condiciones de esta última convocatoria, que llega a su fin en cuanto al plazo de solicitud. Vamos a hacer una parada, reposamos toda la información, volvemos enseguida. Hasta ahora.
Seguimos aquí con ustedes en su televisión con el relato de la información agroalimentaria de este lunes 20 de febrero. Permítame un consejo comercial porque en Chaparro Agrícola Industrial fabrican y comercializan piezas de recambio agrícola de alta calidad adaptables a sus tractores, cosechadoras y empacadoras de las principales marcas del mercado como John Deere, New Holland, Claas, Deus Farm, entre otras. Ofrecen un producto 100% español, puesto que fabrican sus piezas en Olías del Rey, en Toledo, donde también se ubica su almacén con más de 50.000 referencias y desde donde distribuyen el recambio por todo el territorio nacional e internacional. Además de los productos de su catálogo, complementan también todas las referencias con otros productos de hidráulica, filtración, rodamientos, retenes, correas, pudiendo dar un servicio integral a sus clientes que son profesionales del sector como usted. Están en la autovía A42, kilómetro 63, en Olías del Rey. También puede contactar con ellos a través del teléfono 925 35 40 40 o en su página web tienen todas las referencias aquí, www.chaparroagrícola.com. Es un consejo comercial del programa El Campo. Miramos a otras lonjas, la del porcino en Binéfar, en Segovia o por ejemplo en Vic, han marcado el máximo histórico que teníamos en el precio del lechón, por encima de los 100 euros unidad, una situación insólita. Algunos analistas dicen que la oferta nacional sigue muy limitada también en Europa y en ese sentido la demanda está muy fuerte. Son los animales que ahora mismo más busca el mercado. Además, también en cuanto al precio de cebados, continúa en una tensión al alza importante. En enero se ha cumplido un año de la aprobación en las Cortes de Castilla-La Mancha de la moratoria para la instalación de granjas de ganado porcino en la región, que prohíbe precisamente esos nuevos proyectos hasta el 31 de diciembre de 2024. En Quintanar del Rey, en Cuenca, el presidente de Castilla-La Mancha ha recibido una petición de la plataforma Quinta Verde contra esas instalaciones. Presidente, que no queremos entretenerlo porque tiene la agenda muy apretada, pero aquí tenemos la misma carta que le dimos a la ministra de Transición Ecológica el jueves en Albacete, en el Congreso, a Teresa Rivera, en el Congreso, nos acercamos y le dimos esa misma carta que no incluye solo a Quintanar, porque siempre decimos ni en tu pueblo ni en el mío. Bueno, pues ahí tienen el momento. Recordemos que la moratoria también afectaba las ampliaciones de las granjas existentes. Hablamos de vino. La denominación de origen de los vinos Almansa incrementó casi un 2% el valor de su comercialización en 2022. Es un incremento tanto a nivel nacional como internacional. El valor de todas esas ventas es de 16,5 millones de euros. Este Consejo Regulador dice que el dato cobra importancia en el contexto internacional, donde los vinos de esta denominación de origen habrían aumentado en ese valor un 21% respecto al año anterior, por un 10% casi en el valor de los vinos a nivel nacional, siendo las exportaciones de los vinos, en ese sentido, un 77% representan de todo lo que comercializan. Las principales bodegas y cooperativas de Castilla-La Mancha rechazan una destilación de crisis en este momento, como había pedido la industria, la Asociación de Industrias de Ciudad Real. Dicen que de plantearse tendría que pagarla al propio sector y que la campaña hay que ver cómo evoluciona. Nosotros, al fin y al cabo, si hablamos de presupuesto, no hay presupuesto. Creemos que las ayudas que tenemos habitualmente podían sentirse de alguna manera mermadas si pedimos la destilación, y simplemente, pues si vemos un problema, una bodega tiene un problema en un momento determinado con alguna partida de vino que pueda tener problemas de la comercialización, pues directamente yo sería partidario de llevar la destilación sin necesidad de una destilación de crisis ahora mismo. En otras denominaciones de origen, en otros sitios, ya lo están planteando, lo están haciendo, pero creo que nosotros podríamos soportar ahora mismo sin destilación de crisis. Esto algunos estarán a favor y otros en contra, pero a no ser que incrementásemos el presupuesto nacional para este tipo de cosas. Nosotros en este momento no la necesitamos. Tal vez hay algunas cooperativas que sí la necesitan y bueno, pues es una herramienta que hay que tener a la mano para que si en un momento determinado hubiese que ponerla en funcionamiento, pues se debía de poner. Yo creo que todavía es un poco prematuro para hablar de una destilación de crisis. Creo que es pero bueno, que si hubiese que hacerla, pues no sería mal. Hay que tener en cuenta también una cosa, que la cosecha del año pasado, que decíamos que había sido menor, bueno, pues no ha sido menor. En España hemos tenido la misma cantidad de vino de uva que se venían teniendo estos años. Y por ende, las cosechas que han tenido Italia y Francia han sido superiores a las de otros años. Con lo cual, pues tenemos que hay un estocaje que es grande. .
Vamos ya con sus imágenes, las fotografías que pueden remitir al correo electrónico, por ejemplo, y comenzamos con la del pequeño Javier extendiendo la paja en el corral en Castejón, en Cuenca, y conociendo las labores a pie de campo. Una bonita imagen que sucede esta otra también de Eva María, nos ha mandado la imagen embotellando en bodegas Mainetes, en Fuente Álamo, en la provincia albaceteña. Y Víctor Clemente también, tras varias horas trabajando duro, dice que termina la temporada de bajar alambres en Iniesta. Ahí está el mensaje ya de victoria, y por fin. Fran nos manda este selfie campero con los almendros ya en flor en casas de Juan Núñez. Esperemos que no haya heladas. Desde La Estrella también nos manda la imagen Antonio, junto al almendro en flor y liado en la recolección de los espárragos, los primeros del año. Buen manojo lleva. El refrán dice que los almendros en flor, los pájaros al sol y los jovencitos al amor. Bien, bueno, pues ahí queda dicho. Hasta la noche. Buena tarde.